sea un grito para ofender a nadie, es simplemente un grito que une a la gente. Más de una década arraigando un grito que en su momento lucía divertido, exaltaba la picardía mexicana y fue el estandarte de México en 3 Copas del Mundo. Pero a raíz de 2014, las cosas cambiaron. El público se unía en esta ovación. ¡Puto! Cuando tú atacas al portero, que es una de las otras partes de ese equipo, lo que estás haciendo es negándole un poco su masculinidad, su virilidad, su valentía, su arrojo, su coraje, atributos que son masculinos supuestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le dices puto, y aquí sí uso la palabra completa, lo que le estás haciendo es simularlo con lo femenino, simularlo con lo poco hombre. Entonces, alguien que fuera muy seguro de sí mismo, alguien que fuera muy consciente de la igualdad entre hombres y mujeres, quizá no le pesaría, pero sabemos que la sociedad en la que vivimos, eso sí pesa. Mira, yo en un principio, hasta hace poco, no lo veía como mayor problema, porque me quedaba como, pues es un contexto lúdico, ¿no? Justamente lo que tú estás planteando. Cuando estamos con los amigos, por ejemplo, nos es más fácil decirlo y mucha gente, muchos aficionados te dicen, es que estás en el calor de la situación. Pero el problema es que solamente nos estamos quedando con esta palabra y la estamos aislando de su contexto. En un contexto mexicano, en el contexto mexicano donde ser hombre importa e importa mucho, el que te digan puto, el que tú le digas a una persona puto, tiene una fuerte carga. Esta utilización de la palabra lo que hace es distinguir, separar, disminuir, devaluar e incluso ser violento con la persona a la que se lo dices. ¿Por qué algo tan poderoso no puede ser inofensivo? El aspecto cultural del mexicano explica el origen y sensación al gritarle puto al rival. Uno puede decir, es que tratan están exagerando. No, o sea, en realidad no es una exageración porque al final de cuentas, a quien estás atacando es a la figura femenina. Cuando estás en grupo, la responsabilidad lo que hace es que se distribuye entre las personas, ¿no? Entonces tú te escondes, es como cuando estás en una muchedumbre y avientas una piedra y escondes la mano. Entonces es difícil identificar quién dijo, o sea, quién fue el autor. Lo mismo pasa aquí, te desinhibes por completo. Un grupo tiene esa actitud de desinhibirte, tu identidad se pierde, se confunde entre las masas. Vemos que en México los crímenes de odio son una constante, son una regularidad, y que de hecho la población LGBTI, con todas las diversidades, transvesti, transexual, transgénero, intersexual, queer o asexual, son atacadas, y que lo primero que va a escuchar un hombre homosexual, seguramente antes de ser golpeado, va a ser puto. O sea, y tú quedas como un chingón, y él queda como el chingado, él queda como el insultado, ¿no? Y si ese grupo, pues te da estatus, ¿no? Y más, o sea, si eres hombre, ¿no? O sea, porque eres osado, porque eres atrevido, porque te atreviste a ofender al otro, ¿no? Porque lo humillaste, porque lo expusiste. Entonces tú tratas de ser todo el tiempo el cabrón, el chingón, chingar al otro, rajar al otro. Lo que parecía inofensivo causó revuelo en el estrato social. La FIFA lo calificó de discriminatorio y comenzaron las multas a la Federación Mexicana de Fútbol. Más de 2 millones de pesos por cada ocasión en que los estadios retumbó el grito al arquero rival. El tema va más allá de una sanción, va más allá de una toma de conciencia, va más allá de una voluntad. Un hábito, como en este caso desafortunadamente vamos a llamarlo un hábito, no puedes separarlo de las estructuras que producen y reproducen este tipo de situaciones. Ese hábito de decir puto todo el tiempo, puto si no brincas, puto si pateas el balón débil, ¿no? Puto si chillas. O sea, para todo es esa palabra. El aficionado paga su boleto y puede venir aquí al estadio a gritar lo que quiera. Y en cierta parte tiene razón. El aficionado viene a disfrutar un espectáculo, viene muchas veces a desestresarse de cualquier cosa que pueda estar pasando y aquí en un partido de fútbol encuentran ese estrés, gritando o haciendo lo que se le plazca. Que la gente se debe dar cuenta que es un grito que no lleva a nada, simplemente nos perjudica y el cual, pues bueno, no debemos de seguir haciéndolo, no, eso debe ser consciente toda la afición.
En Argentina, donde los insultos, gritos, peleas y asesinatos entre barras son comunes, piensan que es una exageración la connotación de la palabra puto, cuando esta contiene fines futboleros. Y en las canchas argentinas es un insulto bastante común, porque desde ya que se dicen muchas malas palabras y esa es una de las que creo que más se pronuncian. Sí me parece que está mal naturalizar esa clase de situaciones, porque bueno, lamentablemente, repito, la dinámica del fútbol, que es una dinámica muy particular, casi que la hace normal. Me parece que no, en ese sentido sí, hasta tenemos que reafirmar que es una falta de respeto, pero yo creo que no pasa por ahí, o no pasa más de ahí. Cuando se le dice puto a un jugador, se lo hace para ofenderlo, se lo hace para molestarlo. Hoy estamos viviendo una época de igualdad y se lo vincula más con discriminación. También creo que hay todavía situaciones mucho más graves desde la profundidad de un insulto, un agravio, que dudar de la virilidad o de la sexualidad de un futbolista. No queremos jugar sin tu apoyo. Hagamos un compromiso, detengamos juntos el grito hacia el portero rival. Esto ya no es un juego y queremos contar contigo. Con tu ayuda es más fácil. Ya párale. Se han realizado diversas campañas que piden modificar el grito a cambio de aportaciones sociales. La realidad es que comienza a funcionar, pero no en todos lados. A lo mejor y sí es un animus jocandi, como decía Luis de la Barreda cuando hablaba sobre este grito, y es un juego para muchos, como te decía, cuando estás dentro de la masa del estadio, pero piensa, ¿qué es lo que siente una persona que por su identidad, preferencia o orientación sexual siente cuando lo que le van a hacer es golpearlo y cuando lo primero que le van a decir es puto? Y después va a dejar de ser solo una palabra o solo un grito, va a ser también una acción. Y después de la acción también puede ser violencia. Entonces hay que comenzar con la desnaturalización del grito en los estadios para que eso también no escale o no tenga mayores consecuencias a posteriori. Hay que cuestionar esos espacios que producen y reproducen en la casa, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, en el transporte, en todos esos espacios, o sea, porque está penetrado en la sociedad. Entonces, insisto, no es un tema nada más de tomar conciencia, va más allá de un tema de voluntad. Yo creo que cualquier expresión que tenga que ver con los discursos de ellos se debe limitar. Solo que mi perspectiva es que la parte legal, que es un sistema de dominación, suele ser poco relevante cuando lo que tienes que hacer es tocar la parte de la cultura y la parte de la educación, y ahí es donde vienen los cambios. No vienen porque yo te aplique una ley o porque te aplique una sanción o un castigo. A lo mejor uno o dos entienden así, pero es mucho más profundo. El grito transgredió los límites y recayó en la liga femenil. La indignación se unificó. Lo que no molestaba en el fútbol varonil terminó por incomodar con las mujeres, pues la broma se convirtió en insulto. Ha sucedido ahora también en el fútbol femenil también, que también se me hace algo mucho más delicado también, puesto que hay gente que viene a ver a su hija, a su hermana, y bueno, es algo penoso, ¿no? que se haga ese tipo de palabra, ¿no? en estos momentos. Yo creo que estamos empezando en el fútbol femenil, como tenemos el tiempo para no permitir que esto siga siendo. Quizá más adelante en el varonil se pueda erradicar, pero en el femenil pues hacemos un llamado a toda la afición para evitar hacer este grito que queremos quitar. Es un contexto completamente diferente, ¿no? Y la cuestión acá es lo que te decía, ya lo naturalizamos o lo volvimos normal con los hombres, y ahora en la liga femenil va a ser normal con las mujeres. Si no lo paramos ahorita, lo más seguro es que crezca. No, pues definitivamente estábamos en contra. Sí, vimos también que las redes sociales luego empezaron a comentar. Pues yo creo que aprovecho el que tenga este medio para hacer pues el comunicado de que evitemos hacer esto. Todo el ser humano merece un respeto. Se oye mal en el fútbol varonil, imagínate comentándoselo a las chicas, a las mujeres, se oye peor. Los principales protagonistas, que sin ellos este grito no sería nada, también hablaron del tema. Si el fútbol suele ser injusto con los porteros, según Eduardo Galeano, adjetivarlos así es lo único que les faltaba. Bueno, a veces hay ocasiones que uno está concentrado y gritan o no, pues sabemos que es el público, pero deben de entender que no es algo que beneficie al fútbol, ¿no?
A mí no me molesta porque no es algo que me quite la concentración durante un partido, no es algo que le moleste tampoco a mi familia que me lo griten, entonces para mí es absolutamente, te repito, algo muy personal, para mí es absolutamente indiferente. A mí en lo personal no me afecta como portero y si le preguntamos a todos mis compañeros arqueros, yo creo que a nosotros no nos afecta. No nos damos cuenta que muchas veces estamos afectándonos nosotros mismos, la misma gente que está gritando es la que más sale afectada. Somos los mexicanos los que estamos saliendo afectados. De una u otra manera ya somos reconocidos por este grito. Lo único que sí puedo decir es que yo pienso que entre más lo quieran prohibir, más se va a gritar. Y bueno, no sé, no he conocido todavía alguna persona a la que sí le moleste. De ninguna manera creo que es algo positivo. Deberíamos ser reconocidos por otras cosas mucho más importantes, mucho más positivas y no por este grito que realmente no, pues ya no molesta. O sea, tal vez en algún momento sí se sentía como algo personal. Ahorita la verdad es que ya a nosotros no nos importa y eso es lo que debe entender la gente. O sea, si ya no tienes ninguna, si ya no tienes ninguna justificación para estarlo gritando, ¿para qué hacerlo? El punto es que aquí el cambio no es suficiente con que tú hagas consciente a una persona, no es un asunto de voluntad. ¿Por qué? O sea, porque la gente lo sabe. O sea, la gente sabe y se le ha dicho, o sea, no es correcto que lo digas por la carga que tiene, pero la gente lo sigue diciendo. Eso lo que te quiere decir es que el tema va más allá de una sanción, va más allá de una toma de conciencia, va más allá de una voluntad. Un hábito, como en este caso desafortunadamente vamos a llamarlo un hábito, no puedes separarlo de las estructuras que producen y reproducen este tipo de situaciones. Tenemos que cuestionar esos estereotipos sobre lo que debe ser un hombre y sobre lo que debe ser una mujer. O sea, desde ahí tenemos que trabajar, desde ahí tenemos que tomar conciencia del error que estamos reproduciendo una y otra vez en la forma como estamos socializando a los hombres, la forma como estamos socializando a las mujeres, porque, insisto, lo único que estamos haciendo es repetir lo que hemos visto en diferentes espacios. Lo cierto es que tantos años de práctica hacen difícil el cambio. Ya no es cuestión de explicar si el grito discrimina o no, es obedecer la disposición del máximo rector del fútbol, cosa que a muchos mexicanos los hace sentir reprimidos.